Shabbat Shalom, hermanos, bienvenidos a esta reunión. Quiero empezar nuestra plática corta del día de hoy, este shiur, con un pensamiento de un escritor de apellido Borges, el cual él en una ocasión escribió esto: aprende a plantar tu propio jardín y decorar tu alma, en lugar de esperar que alguien más te traiga flores. Bueno, esto me hizo pensar que no debemos de esperar elogios de nadie, que tenemos que aprender a valorarnos a nosotros mismos sin esperar que alguien más lo haga. Y es que quise empezar con esta plática, con este pensamiento de este escritor, porque vino a mi memoria que han habido días en el pasado donde a mí, en lo personal, me han tratado de estúpido. Uso esa palabra muy fea, pero es que la recibí. Me han tratado de loco, de falso judío. Me han mandado 3 veces al infierno. Eh, y perdón, les lo voy a decir así porque lo tengo que decir, porque así fue. Cristianos evangélicos. Por los temas que yo grababa, y ahora todavía aún lo hago de esta manera, pero por los temas del pasado, en la red de YouTube, que temas que ya no están porque esos canales ya no existen por diferentes razones, pero por los temas que grababa, perdón, en video y que subía a YouTube, recibí ese tipo de elogios. Yo quiero decir que no tengo nada que decir en mi defensa, que sea Abacador Berujuyo que el que lo haga, si así a él le parece conveniente, por supuesto. Yo seguiré en lo que creo que es el Emet, lo que creo que es la verdad. Ah, y que por cierto, porque me lo han dicho, ¿verdad? Me han dicho que yo asisto o que yo estoy, me lo dijeron, no hoy mismo, pero en el pasado. Estoy haciendo memoria por ese pensamiento con el cual empecé la plática. Algunos me dijeron que yo pertenecía a la sinagoga de Satanás, porque me creía judío, pero no lo era. La gente utilizando textos malentendidos, ¿verdad? Que están ahí en la escritura, pero que hay que saberlos comprender. Y por cierto, entonces debo de aclarar que no soy ni me siento judío. Digo, porque no sigo al judaísmo. Si hablamos de raíces ancestrales es otra cosa, pero estoy hablando del judaísmo. No sigo al judaísmo ni nada que se parezca. Hoy por hoy, lo que hay en la nación de Israel, Israel nación, el Estado de Israel, en su mayoría son judíos por religión, mas no por biología. Eso lo he hablado en otras ocasiones, pero lo recuerdo hoy. Lo que encontramos en el Israel nación abundantemente el día de hoy son házaros ashkenazí o bien sefaradí, que por cierto los sefaradí que vienen de España tienen un mayor porcentaje de una biología que provenga de la casa de Judá que los mismos házaros ashkenazí que provienen de la Europa central. También es otro tema que no lo menciono y no será de su interés quizás. Más me voy a centrar en otro pensamiento que tuve y que por eso decidí hacer este shiur de hoy día de Shabbat. Y digo todo esto porque en la casa de Judá, de donde tendrían que provenir los verdaderos judíos, aún está dispersa en su mayoría en las naciones de la tierra. Aún no ha sido encontrada. Y acá quiero dejar la fórmula de esto que le acabo de mencionar, de lo que le estoy diciendo de una forma práctica, una fórmula que usa el mundo
fórmula que está llevando al ser humano a una actitud terrible de un antisemitismo creciente, horrible, y que tristemente, estoy convencido, confluirá en grandes mortandades. Si fusionamos la ignorancia más el miedo, nos va a dar como resultado el odio. La fusión de la ignorancia, de desconocer algo, más el miedo que ese desconocimiento provoca al ser humano, lo que le termina produciendo es odio. Y de ahí proviene las raíces del antisemitismo, de ese odio que es producto de la ignorancia y que es producto del miedo que a la gente le provoca el desconocer algo. Y esto es una actitud, la mayoría de veces, inconsciente. Odio que nuestro bendito Adón Yeshua Hamashiach dejó profetizado en el llamado Sermón del Monte, pues se lo dijo a sus talmidim, a sus discípulos, en el Monte de los Olivos, cuando estaba viendo a Jerusalén. Y le leo una porción de ese pasaje que está en Mateo 24. Dice Mateo 24:7, porque se levantará nación contra nación y Malhut contra Malhut, o sea, reino contra reino. Y habrá hambres, que ya las hay, ¿verdad? Y bastante en el mundo, más en algunos territorios que en otros. Habrá hambres. Aquí ponen pestes, pero traduzcámoslo, pandemias, que ya pasamos una y quizás pasaremos otras, porque aquí está hablando en plural, pestes y terremotos, que vaya, si no los estamos viviendo, y esto en todo el mundo, en todo el mundo. Yo estoy admirado, cada día reviso una aplicación internacional que tengo para detectar sismos, desde grados pequeñitos como un grado hasta el mayor sismo que pueda haber. Y es increíble, hermano, cómo se cumple la palabra. Claro, la palabra no nos dice que esos sismos sean provocados o no lo sean, simplemente que son sismos, pero es una, digamos que es una señal profética de los días finales. Y bueno, y entonces dice el siguiente verso, todo esto es solo, esta versión dice, principio de tristezas. Fíjense, principio de tristezas. Otras versiones ponen dolores de parto. Me gustó esta versión y por eso la escogí para decirle esto, porque dice, todo esto es solo principio de tristezas. Vienen más tristezas sobre el mundo, hermano. Entonces dice el verso 9, entonces les entregarán a tribulación, los matarán y serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Le está hablando a sus talmidim, a sus creyentes, a sus discípulos. No le está hablando a todo el mundo. Está hablando a sus discípulos. Y muchos discípulos y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, discípulos, se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Y muchos falsos nebim, o sea, profetas, se levantarán y engañarán a muchos. Y a causa de que abundara la falta de la Torá, el ahabá, el amor de muchos se enfriará. Este dato es bien interesante. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y esta vez orá, las versiones griegas traducen, y este evangelio
Y esta Besorá, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿verdad? Esta Besorá del Malhut, o sea, del reino, será proclamada en el Olam Hasé, traducido sería en el mundo actual, y esta Besorá será proclamada en el mundo actual para testimonio a todas las naciones, solo testimonio, no la búsqueda de que alguien se convierta para este momento, sino solo testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Bueno, entonces miren, hermanos, todo esto que le leí habrá de ocurrirle a los creyentes, a los talmidim, a los discípulos de Yeshua. Discípulos en los últimos días, ¿verdad? Dice que los entregarán a tribulación. Entonces yo me pregunté y me pregunté, o me pregunto, aunque ya tengo la respuesta, es más bien me pregunté, ¿verdad? ¿Qué es hoy la tribulación? Porque ahí dice, y los entregarán a tribulación, y los matarán. Pero entonces la primera pregunta es, ¿qué es la tribulación? ¿Qué es hoy la tribulación? Y lo que me respondo es, los sufrimientos que habrán o habremos, yo me quiero incluir como un talmid de Yeshua. No sé si usted se incluye como dentro del grupo de los discípulos de él, porque usted estudia la bendita Dabar, sobre todo el Brit Hadashah en este caso, el llamado Nuevo Testamento. Si usted busca parecerse a Yeshua, usted es un talmid de Yeshua. Entonces incluyes en este grupo. Entonces yo me incluyo. Los sufrimientos que habremos de pasar aquellos que no nos sometamos al sistema económico, financiero de estos días. Fíjese que esa es la tribulación por la cual después viene el resto de lo que le dije. Pero esto ya es tribulación, el no someterse a un sistema mundial. Y esto, en otras palabras, se podría traducir, si utilizamos Apocalipsis, los que no se dejen colocar la marca de la bestia, por supuesto entendiendo realmente de qué se trata esta marca, porque definitivamente no es una marca visible que se llevará o en la mano o en la frente, como dicen las versiones griegas, y que por cierto, la palabra original en griego que se refiere a frente, lo lleva a uno a estudiar una raíz que se está refiriendo al ojo, no a la frente necesariamente. La palabra griega, vamos a ver si la puedo pronunciar bien, metopon o metopon, creo que es más así porque lleva un acento en la E, metopon, la palabra griega metopon, traducido como frente, está compuesta por dos partes que revelan su conexión con el ojo. Meta es un prefijo que significa más allá o en medio de, y se interpreta como la parte que está sobre o más allá de los ojos. Y otra porción en griego, en esa palabra metopon, que son dos letras que no las puedo pronunciar porque son griegas, pero que al final significan PS, que se traducen como vista o mirada. Entonces, el metopon, que es la frente, es más allá de la vista o de la mirada. Relacionadas estos con elementos indoeuropeos lingüísticos como op, nos lleva a la palabra griega relativa al ojo,
a la vista o a la apariencia visual. Entonces, para resumir esta pequeña parte, según la enciclopedia española, la palabra griega para frente sí está relacionada con el concepto de ojo o de vista. Siendo así, yo podría decir que la marca de la bestia va en la mano, dígase huellas dactilares de la mano, o en los ojos, mal traducido frente. ¿Y qué hay en la actualidad que se está moviendo muy rápidamente en todo el mundo? Va muy rápido en el mundo, que relaciona las huellas dactilares de la mano con el iris de los ojos. Bueno, pues usted se contestó ya, los datos biométricos, que como le digo ya se están implementando en todo el orbe. Y esto va entrelazado con algo que se introdujo al cuerpo, del cual pues eso sí no lo puedo mencionar por hoy o por esta vía, pero va íntimamente relacionado. Entonces, mire hermano, le dije que era corto la plática, pero bien importante. Esto será un tiempo de, este que está viniendo es un tiempo de tribulación para el creyente en Yeshua, que al no permitir esto que le mencioné en su vida, lo va a llevar a lo que dijo nuestro Redentor, lo que dijo nuestro Goel, a odio, a traición y a muerte en su nombre. Esto lo estamos por vivir, estamos por vivirlo. No podría decirle cuánto tiempo, pero es inminente que lo vivamos. Sobre todo nosotros los creyentes en nuestro bendito Adón Yeshua HaMashiach. Y por eso quería hacer este shiur en día de Shabbat, porque es urgente que nosotros los creyentes estudiemos las escrituras en lugares íntimos. Este es el centro de la plática, el consejo principal que le quería dar. Es urgente que estudiemos las escrituras en lugares íntimos. Por eso para los verdaderos creyentes ya no habrá más forma de pensar en congregarse en congregaciones físicas grandes, construcciones, ¿verdad? Grandes, que alberguen a muchas personas, porque la persecución, la cárcel, el sufrimiento y la muerte están por venir. Hoy las reuniones deben de ser virtuales por medio de grupos en redes sociales o bien reuniones de pequeños grupos, 2 o más, en casas particulares, las quejilot del pasado, las del siglo I, son el ejemplo. Cuando Yeshua dijo, donde 2 o más estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo, se estaba refiriendo a las quejilot, a las reuniones en casa, a reuniones en donde 2 o más personas constituyen una quejilá, constituyen una congregación. Quejilá se traduce congregación. Por eso se dice que si esposo y esposa creen en lo mismo, creen en Yeshua en este caso, y caminan en obediencia a Torah, ellos 2 son una quejilá. Por eso usted, hermano y hermana, aunque sea solo usted y su esposa o su esposo, no digamos mejor si están los hijos también incluidos, pero mínimo 2 o más, ¿verdad? Lo dijo Yeshua. Pero mínimo si usted y su esposa o su esposo creen en Yeshua y caminan en Torah, siéntanse agradecidos con él
de que ustedes conforman una quejilá y por lo tanto ustedes sí se están congregando. Muchos de los creyentes en Yeshua me escriben diciéndome, me siento triste porque antes me congregaba en una congregación evangélica o católica y ahora ya no lo hago y no tengo a nadie cerca de mí. Bueno, que esto que le estoy diciendo le traiga consuelo a su alma. Con dos o más que crean lo que usted está creyendo, uno más que crea, ya es una quejilá, ahí está presente nuestro Adón Yeshua. Y está presente cuando hacemos nuestras tefilot, cuando tenemos comunión, siempre está presente. Él lo ofreció y nosotros lo creemos. Un par de ejemplos nada más para terminar esta plática de lo que le digo y que ocurría ya en el primer siglo. Romanos 16:5 dice Shaul, y den mi saludo a la congregación, a la quejilá, que se reúne en su casa. Oiga, en su casa. Den mis saludos a mi querido amigo Epéneto, quien fue la primera persona en la provincia de Asia en poner su confianza en el Mashiach. Amén. Otra cita, 1 Corintios 16:19. Las quejilot, o sea, las congregaciones en la provincia de Asia, les mandan sus saludos. Aquila y Priscila les saludan en unión con el Adón, tal como la congregación, tal como la quejilá, que se reúne en su casa. ¿Se da cuenta? Reuniones en casa son válidas. No se necesita una mega congregación, una mega iglesia, donde entren 15,000 o 20,000 miembros. Y ahí se sienta usted que pertenece a ese grupo. No necesita eso, y menos ahora en este tiempo. Ya no es posible ese tipo de reuniones. Amén. Entonces, hermanos, termino diciéndole que estamos en días finales. Los tiempos se van a ir poniendo cada vez más difíciles. Debemos buscar la manera de perseverar, de ser posible, no solos, sino por lo menos acompañado de otro que piense igual que de la manera que nosotros pensamos para constituir una quejilá con el respaldo de nuestro Padre. De nuestro Padre, el respaldo que Él nos dé a nosotros caminar en comunión con el otro y los dos con Él. Amén. O bien con la tecnología que el día de hoy existe y que allá no había, pero hoy tenemos, pertenecer a una red social, a un grupo en una red social, aunque solo sean 2 o 3 los que se reúnan. Si usted no la tiene, ármela. Si usted no pertenece a algún grupo social y no tiene nadie en su casa y usted está creyendo solito, bueno, busque integrarse a alguna red que piensen algo bien importante, que estén unidos en el mismo sentir y en el mismo pensar para alcanzar juntos, mediante esa reunión virtual, y mediante esa comunión, esa koinonía, término griego, pero que habla de la unión común, que todos estén en el mismo pensar, aunque uno viva en un país y otro viva en otro. Lo importante es el espíritu que los tiene conectados. Y esa conexión espiritual que se mantiene a través de un grupo que se reúne a través de WhatsApp, de Telegram, de qué sé yo, cualquier red social, será de mucha bendición para los días que vienen, porque es la manera como nos vamos a apoyar aún virtualmente, no, aún cuando no estemos juntos, pero las tefilot, las oraciones, tienen poder, aunque usted esté viviendo en Argentina y yo esté aquí en mi país. Así que yo lo exhorto, para eso básicamente hice esta pequeña plática, para exhortarlo a que si usted ya la está pasando un poco mal, contarle que la vamos a pasar peor, creo yo. No es ningún aliciente que le doy, ¿verdad? Pero es que hay que ver la realidad de las cosas. Las cosas no se pintan bonitas como la gente cree. No todo va para mejor, todo está lindo. No, hay que ser sincero, hay que ser realista.
las cosas no pintan para bien, pero nosotros debemos de buscar la manera de agradar al Padre aún en medio de la aflicción. Amén. Bueno, termino acá en lo que queda del Shabbat. Shabbat Shalom para todos, pero yo sé que esto cuando lo suba ya algunos habrán cerrado el Shabbat, entonces Shavuot Tov, que tengan ustedes un lindo inicio y un bendecido inicio de semana, tanto en lo espiritual como en lo terreno. Un abrazo fuerte y nos estamos viendo en la próxima. Será hasta pronto y chao.